Muy buenas noches, me da mucha alegría estar acá con ustedes. Muchas gracias a la universidad, a sus directivos, permitirnos venir acá a compartir con ustedes unas ideas que hemos venido presentando por toda Colombia. Veo muchos rostros conocidos de personas amigas, entonces es un buen momento de estar en la casa, en la familia, contando lo que voy descubriendo por toda Colombia con personas del mismo tipo de nuestro. Por toda Colombia estamos encontrándonos con personas que quieren cambiar el mundo, que quieren hacer la política de una manera diferente, que se atreven a participar en este mundo de la política y de lo público. Entonces, como les digo, vuelvo a mi casa a contar con ustedes. En todo este recorrido, en la parte de las últimas 10 semanas, donde yo he estado con equipos de Compromiso Ciudadano recogiendo firmas por todo Colombia, yo he tenido la oportunidad de estar en Buenaventura, en Cali, en Manizales, en Pereira, en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, en Providencia estuve, que tiene 6.000 habitantes, en un foro sobre la educación, en Santander de Quilichao, que queda entre Cali y Popayán, en Ibagué, alrededor de Bogotá, en Facatativá, Madrid, Chía, Cajicá, en Bucaramanga, en Arauca, en Cúcuta, en Pamplona, en Chinácota, por todas partes, en el mismo espíritu del trabajo que hemos hecho. Entonces les voy a contar cómo es esa Colombia. Pero antes de empezar a contarles a esa Colombia, esta es una imagen que a mí me gusta. Estamos en un cruce de caminos en nuestro país, ya voy a explicar por qué. Pero esta imagen nos muestra, hagan de cuenta que estamos en la mitad de ese cruce de caminos y tenemos que escoger. Y vamos a escoger una ruta para nuestro país y no es cualquier escogencia la que vamos a hacer en este momento, que tiene unas características muy especiales. Pero antes de escoger, yo quiero contarles, aquí hay varias personas que hemos estado juntos desde hace mucho tiempo. Aquí hay un benemérito, fundador de Compromiso Ciudadano, desde el primer día, Álvaro González, conmigo desde hace mucho tiempo, pero quiero contarles a muchas otras personas el sentido de estar acá. Yo soy un profesor, mi definición es un profesor, yo soy un matemático, yo soy un científico. Ahora estaba hablando con el rector y le contaba que tan pronto termine yo esta vida pública, lo que yo quiero ser a continuación es rector de una universidad. Quiero volver a mi casa. Después de todo lo que he recorrido, aprendido, conocido por el mundo en tantos lugares, volver a la universidad porque es mi lugar en la vida. Si yo volviera a nacer, volvería a ser profesor. Y ese es mi orgullo, esa es la razón de la manera como me entiendo con el mundo. Y traigo para explicar la razón por la cual entramos a la política. Hace ya 18 años nos reunimos un grupo de personas, un grupo reducido, alrededor de la inquietud que traíamos. Y la inquietud que traíamos era la siguiente: cada quien en su espacio, veníamos de diferentes mundos, yo del mundo académico, otras personas de la cultura, de las organizaciones sociales, ONGs, del mundo de la empresa, de diferentes sectores del periodismo, y nos encontramos porque todos queríamos aportar a que fuera nuestra sociedad diferente, cada quien en su espacio con sus condiciones, pero después de tanto tiempo descubríamos algo, que así tuviéramos todas las mejores intenciones, terminamos eventualmente diciendo hay que hacer esto. Y cuando nosotros decimos hay que hacer esto, ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? A las personas que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. ¿Y quiénes son? Los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba, ni nos gusta la estructura política tradicional, pero en ese momento tomamos una decisión y la decisión fue: nos vamos a quedar toda la vida diciendo hay que hacer esto, o por eso estoy acá, nos atrevimos a participar en política. Estoy hablando de hace 18 años. Cuando yo pongo este artículo acá, para mí es muy significativo como persona y entre lo que nosotros éramos. Estoy en el periódico El Colombiano, marzo 5 del año 2000, estábamos entrando a la política, empezamos a participar y el título del artículo es bien diciente: educación, educación, educación. Yo llevo toda la vida en el mundo de la educación y cómo hacer de la educación el eje de la transformación social. Si ustedes pudieran leer este artículo, en el fondo, lo que está acá, nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista del gobierno. La manera como hemos hecho la política, la manera como hemos gobernado, está de una forma u otra escrita ahí. Pero en ese momento era el momento del hay que hacer esto. Y nos metimos a la política y aquí estamos hoy porque hemos transformado la política y nos hicimos el propósito de organizar un movimiento cívico independiente por fuera de los partidos políticos tradicionales,
Nos propusimos participar en elecciones, ganar las elecciones, llegar al poder y a transformar esta sociedad. Y hemos cumplido. Y hemos gobernado la ciudad de Medellín en 2 momentos, conmigo, con Alonso Salazar, la gobernación de Antioquia, y hemos llegado a muchas partes de nuestro territorio. Entonces, ese que era la forma mía en particular de hablarle a la sociedad a través de columnas, tratando de participar y aportar, ha sido parte de la esencia de lo que nosotros hemos hecho en política. Nos atrevimos a participar, nos propusimos llegar al poder como nos proponemos llegar al poder hoy para transformar esta sociedad. Les voy a contar un poco acerca de eso. Lo primero que nosotros hicimos, y hoy mucha gente lo hace, pero tiene que ver con nuestra identidad política y pública, cuando empezamos en Medellín en el año 2000 a recorrer y caminarnos la ciudad de Medellín por todos los rincones. Medellín es muy distinta hoy de la que había en ese momento. Y nosotros hicimos de la política esa forma de acercarse a las personas, de acercarse para transformar. Y lo primero que hacíamos era entregar un volante. Era una gran novedad en ese momento. Y en ese volante nuestro, una de las caras del volante tenía nuestros principios políticos. Desde ese momento, estoy hablando desde el año 2000, estamos hablando de los principios, porque esa es una característica de nuestra política. ¿Cuáles son los principios que nos rigen a nosotros? En una sociedad donde vemos lo que estamos viendo, nosotros entregábamos un papel con esta característica, por este lado, estos principios. Yo me acuerdo que había una gente que se burlaba y nos decían, ¿y ustedes creen que entregando papeles por una calle en Medellín van a llegar al poder? Ya no se burlan. Ya no se burlan, y entregábamos con toda la seriedad, con todo el rigor, estos principios. Leo un par, que lo aplico todos los días de la vida. Movimiento con objetividad, era el título que tenía este principio. Dice, no estamos en contra de grupos o personas en particular, sino que debatimos y controvertimos ideas, propuestas y actuaciones. Todos los días de mi vida, como político, en la vida que escogimos, yo he honrado ese principio. Ustedes no me oyen hablando a mí del uno o del otro. No hemos hecho de la política algo que para algunos tiene mucho sentido y es hablar de los otros. Pues aquí está. Desde el primer día, van todos estos años y nunca lo he violado, respetando esto y así sucesivamente. Esos eran nuestros principios, así estábamos en la calle, salimos a repartir volantes. Yo siempre digo, y este es un momento que tengo unas imágenes que recuerdo para mí en mi vida, que decía que mi mamá nunca se imaginó que su hijo mayor iba a estar en las calles de Medellín montando buses en las esquinas, repartiendo volantes, caminando por todos lados. Pues así lo hicimos, con orgullo, con convicción, con ganas. Entonces, les voy a presentar en esta imagen la esencia de lo que nosotros somos en la vida. Esta es la esencia de la política. Habitualmente de estas cosas no se hablan, de principios se consideran ridiculeces. Hablar de principios, hablar de los fundamentos de lo que nosotros somos, pero es fundamental para nosotros en la política que hemos hecho y la que vamos a hacer y la que estaremos haciendo en la medida que nosotros seamos compromiso ciudadano. Y aquí están. A mí me gusta ponerle un nombre, ese es el nombre esquema fundamental, esta es mi letra. Yo quiero compartirles a ustedes, y esto pues no es una casualidad. Yo soy matemático y el área mía dentro de la matemática es la lógica matemática. La lógica matemática es la expresión más profunda y sublime para mí del pensamiento humano, de la manera en el mundo de la evolución, cómo hemos llegado nosotros a tener esa expresión de la dignidad del espíritu humano, la capacidad infinita de la humanidad. Los valores, estos son la expresión que utilizo, son 4 sobre las cuales nosotros hemos construido. Desde la dignidad, tú y yo somos igualmente valiosos como seres humanos. Suena muy simple y todo el mundo habla de dignidad, viva de acuerdo a la dignidad en sus actuaciones y en la política. El respeto, el reconocimiento y siempre le hemos apostado a las capacidades de las personas y de las comunidades. Eso es fundamental para entender lo que hemos hecho. Todo lo que nosotros hacemos tiene un hilo conductor a través de todo este tiempo y es mágico ver cómo pasan las cosas en la sociedad. Todo esto lo hago yo haciendo una reflexión con todo lo que hemos construido con tantas personas. Ha sido un aprendizaje maravilloso durante 18 años. El principio fundamental, aquí está la clave, son los medios los que justifican el fin, en contraposición con el fin justifica los medios. El fin justifica los medios es la esencia de una buena parte de nuestra sociedad donde está la trampa, donde está la ilegalidad. Eso significa, el fin justifica los medios significa
que no importa el camino que se escoja, lo importante es llegar, y no importa de qué manera se llega, donde el todo vale, la cultura del atajo, donde el vivo vive del bobo. Esa está asociada con esa expresión, el fin justifica los medios. Yo recuerdo una expresión, y estoy hablando aquí en Antioquia, y es en nuestra tierra, que es la que yo quiero como parte de Colombia, como persona que soy, pero había una frase muy tenaz, voy a ver si la puedo decir bien, y se señalaba en muchos espacios de lo que ha ocurrido para nosotros, donde la mamá, que es una figura muy importante en la cultura antioqueña, le dice a su hijo, mi hijo, vaya y consiga plata de manera honrada, o si no, consiga. Ahí está detrás de todo esto, el objetivo es una cosa, y nosotros en buena parte de nuestra cultura en Colombia se ha roto un sentido de la ética, y ahí es donde está la profundidad de la falla sísmica ética que tiene Colombia. Nosotros decimos son los medios los que justifican el fin. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera como nosotros llegamos al lugar donde queremos llegar es la que nos va transformando y es la que le da sentido al lugar que nosotros queremos llegar. Nuestro propósito no es ganar las elecciones por ganar. Nuestro propósito es recorrer un camino que nos vamos transformando, que va transformando la sociedad de manera que cuando nosotros llegamos nos transformamos y le dimos valor al lugar donde nosotros llegamos. Mañana van a ver cómo se aplica esto en el contexto de la política y lo público. Y la riqueza de todo esto, después de todo, es lo que nosotros hemos construido en términos políticos y públicos, es la mayor riqueza que se puede conseguir y se llama confianza. La confianza con plata, a todo lo que tiene precio lo compran, todo, y ya hemos visto qué significa tener precio, pero confianza no le venden a nadie, la confianza es una construcción. Cuando uno sabe que son los medios los que justifican el fin, sabe que la riqueza más grande que se puede construir es la confianza, y la confianza para mí está expresada en esta pequeña fórmula. La confianza es la suma de coherencia y consistencia. Les voy a explicar qué significa coherencia y qué significa consistencia. Coherencia significa, en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos dando pasos, y cada paso nuevo que damos no contradice lo que hicimos anteriormente. Eso es ser coherente en la vida. Cuando usted ve una persona que va avanzando y no se contradice con sus comportamientos pasados. Y ser consistente significa que en cada paso que estamos dando respetamos los mismos principios siempre. Por eso cuando nosotros empezamos hicimos la lista de esos principios y yo les mostraba un principio y les decía, yo como líder de Compromiso Ciudadano he respetado este principio todos los días de mi vida en los últimos 18 años, en el sentido de entender la política de esa manera. Eso es ser consistente. No es que está con estos y entonces tiene unos principios, cambia de auditorio, tiene unos principios. Dentro de esa trivialización de la política se dice que la política es dinámica, que es parte de ese encubrimiento permanente de estar haciendo trampa. Cuando usted junta coherencia con consistencia, construye la riqueza más grande que se llama confianza. Esa es la esencia, esto que está aquí. Después de todos estos años, es la esencia de lo que nosotros hemos hecho y de lo que vamos a hacer y seguimos haciendo en nuestra sociedad. Ese es el reto político, ponerle estas bases a todo lo que nosotros hacemos. Nosotros llegamos al poder, Medellín la más educada, Antioquia la más educada, después hablo de eso, pero era el sentido de nuestro trabajo. Nosotros llegamos a transformar esta sociedad. Entramos y nos metimos a la política y estamos hoy aquí haciendo política y le estamos invitando a participar para darle sentido a unos principios, a unos ideales, a unos sueños y llegar al poder para transformar la sociedad y convertirlos en la riqueza de nuestra sociedad. Y por eso estamos acá y por eso le hemos trabajado y por eso tenemos una proyección extraordinaria después de tantos años con los aprendizajes, los errores, los estrellones que nos damos, por supuesto, todas las personas en la vida, pero hemos construido algo que nos hace sentir orgullosos y la magia de estar en todas partes del país y saber que así como hay acá, como desde que empezamos nosotros hay grupos de personas que creen en esto, por toda Colombia las hay y el reto es político de conectarnos y avanzar. Ahora ya voy para Colombia, será una pequeña introducción a nuestra historia. Siempre es bueno saber de dónde venimos, por qué estamos aquí en este salón hoy reunidos, por esa convicción profunda de que nosotros podemos cambiar el mundo. Colombia hoy, estoy hablando de recoger, como les dije, en estas últimas semanas esa impresión y de hecho, pues son 18 años caminando. Después de todo, a mí me dicen, ¿y cuándo empezó la campaña? Le dije, hace 18 años empezamos, porque nosotros hemos venido recorriendo el mismo camino, paso por paso.
Medellín, Antioquia. Yo participé en una campaña presidencial con muchos de ustedes en el año del 2008 al 2010 y nosotros hemos seguido una trayectoria y por eso seguimos por exactamente ese camino. Son 18 años de construir y, como les digo, aprender. Y esa Colombia de hoy es una Colombia que está indignada, profundamente indignada con el tema de la corrupción. Nosotros hace 18 años estábamos hablando de la lucha contra la corrupción acá. 18 años. Y después de 18 años, hoy encontramos en el país una conmoción, y es la conmoción de una ciudadanía indignada profundamente con la corrupción. Y eso se oye en Buenaventura, en Providencia, en el Parque San Antonio esta mañana y en todos los lugares del territorio colombiano. En segundo lugar, es una Colombia que está polarizada. Sí, no, Santos, Uribe, todo esto está en el contexto de una Colombia que se agrede. Cada día son más fuertes las expresiones. La mentira se convierte en un objeto recurrente con tal de acabar con el otro. Y va creciendo esa forma de tratarnos o de tratarse algunos en nuestra sociedad, polarizar. Y la sociedad que se construye sobre la polarización es una sociedad que le apuesta al miedo y a la rabia para relacionarnos. ¿Está conmigo o en contra mía? Y nosotros rompemos con esa forma de entender la política y hacerla. Es una sociedad que está fragmentada. En Colombia hay un malestar muy grande, y aquí lo hay, en nuestra tierra, una sociedad que desde las regiones no se siente interpretada por el poder central. No es un poder que convoca, cada quien está en su espacio. Hay mucho malestar con ese poder central en Colombia. En Antioquia, por naturaleza, para todos nosotros siempre ha sido una característica de una resistencia a un poder central, pero hoy está en una expresión máxima cuando es un gobierno central, un Estado central que no reconoce las regiones y no se conecta. Es una sociedad que está cansada, profundamente cansada de la política de los mismos con las mismas. Y eso pasa por todos lados. Por todas las partes del territorio a mí me están diciendo: Fajardo, únanse para sacarlos. ¿Y eso qué significa? Lo voy a dar con un ejemplo de los mismos con las mismas para ilustrar. En 1990 la mayoría de quienes están acá estudiantes pues no estaban ni en proyecto. Algunos de nosotros sí estábamos por acá. Pero en 1990 el presidente de Colombia se llamaba César Gaviria y en ese gobierno Juan Manuel Santos fue ministro. Después de César Gaviria vino otro presidente, todavía la mayoría seguía en proyecto, o no, apenas empezaba a ser parte del proyecto, Ernesto Samper. En ese momento hubo un grupo de personas en Colombia que querían tumbar a Samper. Santos era uno de esos. Hoy, por coincidencias de la vida, el hijo de Samper es el que maneja las tierras de Santos. Después de Samper vino Pastrana. Adivinen qué pasó con Santos. Ministro de Pastrana. Y después de Pastrana vino Uribe. Y Santos fue ministro de Uribe. Y Uribe le entregó los 3 huevitos a Santos. Algunos de ustedes no pueden no recordar la expresión, pero esa era la forma como se mostraba que era la persona que continuaba a Santos. Nosotros nos enfrentamos con ellos en el 2010, con Antanas Mocus como nuestro candidato presidencial. Estoy hablando de haber estado en esa discusión política. Y después de todos estos años, cuando yo digo los mismos con las mismas, ahí ustedes tienen un ejemplo a través de una persona que nos muestra cómo se ha gobernado nuestro país. Hemos vivido en un país que tiene 16 años, a nosotros ya se nos olvidó lo que significaba tener presidentes por 4 años. Han sido 16 años y, como les decía, en ese entonces el presidente Uribe le entregó a Santos, que era la continuidad. Santos está presidente por él, por la forma, y así lo han dicho. Y si ustedes miran, la gran mayoría que ha trabajado en uno u otro gobierno eran las mismas personas, muchas de esas amigas mías, muchas de esas personas valiosas. Esa no es la discusión, sino la manera como se nos ha gobernado por 16 años. Usted mira, Gina Parodi fue ministra de Educación de Santos y trabajó con Uribe. Y miren cada uno y va descubriendo, dice, son fundamentalmente un grupo de personas que ha gobernado este país. Un ejemplo de incoherencia, me da pena porque utilizo al presidente Santos porque pues me sirve para ilustrar rápidamente lo que yo señalo como incoherencia. En Colombia se acabó con la reelección y fue una iniciativa del presidente de la República, el presidente Santos, que dijo que a él no le parecía la reelección, pero después de que él había sido reelegido. ¿Sí me entiende qué significa ser incoherente? Porque usted va actuando y entonces, si nos hubiera dicho, cuando termina su primer periodo y dice, yo no me voy a presentar a una reelección porque yo estoy en desacuerdo con la reelección, nos dice, eso es ser coherente.
pero después de que fue reelegido dijo, a mí no me gusta, pero ya había sido escogido de nuevo como presidente. Esos son ejemplos elementales de todo esto. Y el cansancio en Colombia hoy es, en esta sociedad, no voy a hablar de la economía y la condición de nuestro país en este momento que está estancada con tendencia a la baja en su momento, pero es una Colombia que está desconfiada, la desconfianza que hay hoy en nuestro país, en la política, en los políticos, en los partidos políticos, en el Congreso de la República, en la justicia, que no habíamos visto las dimensiones de lo que estamos viendo ahora, es una Colombia profundamente desconfiada. Y al mismo tiempo, en ese contexto es una Colombia desesperanzada. Si ustedes miran, dice, ¿para dónde vamos? Todas las encuestas dicen la gente no sabe para dónde va, hay una desconfianza, hay un miedo con ese futuro y todo eso se convierte en un malestar. Esa es la Colombia que nosotros tenemos hoy y esa es la que nosotros vamos a llegar al poder. El próximo presidente de Colombia llega el 7 de agosto del 2018 a manejar un país que tiene que hacer una reforma pensional, una reforma a la salud, una reforma a la política, una reforma a la justicia. No he hablado todavía de los acuerdos de paz y no he mencionado la palabra educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, solo 4 años. O sea, vamos para una situación la más difícil que haya enfrentado un presidente en Colombia. Es la más difícil. En la época del narcotráfico, en ese entonces César Gaviria, fue una época muy dura de violencia, de miedo, pero en el fondo todos estábamos unidos, apoyando a unas personas que nos representaban, pero aquí es una división profunda y en medio de esa polarización y para manejar a Colombia, esa es la Colombia que vamos a manejar nosotros y es un reto muy grande. La fórmula de todo esto, en los términos que a mí me gusta utilizar, ha sido vamos a pasar las páginas, vamos a pasar la página de la violencia, esta imagen sí no la hice yo, me la hizo mi hija, y la nueva fórmula de la paz más la legalidad más la educación es construir las oportunidades. Esa es la síntesis de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que hemos hecho desde hace 18 años. Nosotros hemos venido pasando páginas, cambiando esas páginas y construyendo oportunidades. Esa es la supersíntesis de lo que nosotros hemos hecho. Y voy a mirarlo un poco en el contexto del país. Yo no estoy presentando hoy el programa de gobierno, estoy presentando las bases de la manera para relacionarnos con Colombia, los conceptos fundamentales que nos muestran y me permite compartir con ustedes lo que nosotros pensamos y sobre lo que nosotros construimos. El primer punto para esta etapa de Colombia se llama la reconciliación. Piénsenlo en estos términos. Nosotros estamos pasando unas páginas que ya están llenas. En Colombia no nos cabe una letra más en la página de la violencia. La sabemos toda, en Antioquia las hemos visto todas las violencias posibles aquí en nuestra tierra. Nosotros que somos orgullosos de nuestra tierra, aquí se han escrito unos capítulos de horror en las últimas décadas. Estamos avanzando y eso es nuestro orgullo también, ser capaces de avanzar. Pero entonces piensen en estos términos, estamos pasando unas páginas y la reconciliación es garantizar que no se nos devuelven las páginas, que cuando las pasamos es como si le pusiéramos una piedra acá encima para que no se nos vayan a devolver y quedemos en la misma página. Desde esa perspectiva, 3 puntos, los acuerdos de paz. Nosotros, y estamos en una universidad que le apuesta a la paz. Esa fue la información que me dieron y aquí hay una convicción acerca de la construcción de la paz. Y nosotros le apostamos a los acuerdos de paz. Y yo explico por qué le apostamos a los acuerdos de paz. Primero, por convicción profunda. Por convicción profunda de que la manera como se resuelve un conflicto, una vez que se resuelva dialogando, tenemos una sociedad muy diferente a la que se resuelve en términos militares y se termina con la destrucción. Esa es una. Y la segunda, la violencia que nosotros tenemos en nuestro país, esa violencia profunda que nosotros tenemos, sin duda, tiene una raíz muy grande asociada con los grupos guerrilleros desde hace más de 50 años. Todo avance que nosotros tengamos en sacar esas raíces de la violencia se tienen que convertir, si nosotros somos inteligentes, en oportunidades para avanzar como sociedad. Eso es por convicción y por experiencia, porque nosotros sabemos y hemos visto cómo se construye la paz. 2004, cuando llegamos a la alcaldía de Medellín, nosotros empezamos el 1 de enero del 2004 a gobernar acá en la ciudad y cambiamos el rumbo de esta ciudad. Y empezamos cambiándolo por la forma como hicimos la política. La manera como llegamos fue crucial para la manera como condujimos la sociedad, eso lo explico ahorita. Pero a nosotros nos tocó un proceso de reinserción. El presidente Uribe
había negociado con los grupos paramilitares y de autodefensa una desmovilización. Nosotros en primera instancia no estábamos de acuerdo con ese proceso, pero una vez que ganamos las elecciones dijimos vamos a hacer lo que funcione. Y nos propusimos, en lugar de ponernos a pelear con el gobierno, a encontrarle todos los problemas, que es muy fácil encontrar problemas, los matemáticos sabemos resolver problemas y sabemos armar los problemas que usted quiera, pero nos propusimos hacer el proceso de reinserción y trabajamos con el señor que conducía todo esto, que se llama Luis Carlos Restrepo, y trabajamos con el gobierno y trabajamos de manera constructiva y mostramos cómo se puede adelantar un proceso de reinserción. Más difícil, muy difícil. Más miedosos, no es posible encontrarlos. Dificilísimo, eso nos pone enfrente del miedo, de la rabia, de todas esas emociones que hay cuando hemos tenido la violencia que hemos tenido. Es que nosotros sabemos qué significa todo eso. Son un montón de contradicciones, es dificilísimo hacer un proceso de paz. Hacer otras cosas es relativamente fácil. Hacer un proceso de paz y un proceso de reinserción, complicadísimo. 4.500 en Medellín, solamente en Medellín. Para que ustedes piensen en términos numéricos, son 6.500 en Colombia, regado en 26 zonas. Nosotros terminamos con 4.500 aquí en Medellín, no más. Pero nos propusimos hacer que funcionara. Y entonces diseñamos un proceso que tiene atención psicológica a cada individuo, que tiene la atención social en su familia y en sus comunidades. Diseñamos procesos de educación a la medida de lo que había pasado con todas las personas y empezamos a hacer una transformación de la ciudad. Y al mismo tiempo, y esto es crucial y no se está haciendo, estábamos interviniendo con todo ese grupo de jóvenes que estaba a punto de entrar a la violencia, porque usted saca uno y entra otro y se lo reemplaza. Con todos esos jóvenes que estaban a punto de entrar, una colección de acciones sociales para prevenir la entrada al mundo de la violencia. Y de esa manera nosotros avanzamos de forma extraordinaria aquí en Medellín. Aprendimos. Hay unos que se quedan toda la vida en el mundo de la criminalidad, tenga la certeza de que así pasa. Pero yo tenía un problema de este tamaño y lo reduje a un problema de este tamaño. Vamos avanzando. Y se puede hacer. Es difícil, repito, dificilísimo. Pero si nosotros tenemos la convicción de hacer lo que funcione, si nos concentramos en trabajar en los factores que tienen que ver con esa violencia, nosotros somos capaces de transformarla. Entonces, cuando yo hablo de que creemos en un acuerdo de paz, creo por convicción profunda, pero por experiencia profunda, porque nosotros lo hemos hecho. Igual seguimos avanzando en la gobernación de Antioquia. En la gobernación hicimos el programa Preparémonos para la Paz y vamos llegando a las comunidades. Por eso yo creo profundamente en avanzar en los acuerdos. Ha cometido errores los que quiera, empezando por uno, porque el presidente, y es una responsabilidad del presidente de la República, no hicieron la pedagogía de la paz. Y cuando no hay pedagogía, cuando no se nos explica qué es lo que está pasando y cómo lo está pasando, pues la gente queda en el vacío. Y eso es muy importante para la sociedad, eso lo hemos hecho nosotros siempre. Siempre explíquele a las personas. Por supuesto, yo soy un profesor de matemáticas, creo en el poder de la explicación. Cuando uno se preocupa por explicarle a las personas, le está mostrando respeto, le está mostrando reconocimiento. Y si usted explica bien, la sociedad entiende. Y si uno anticipa los problemas y le va diciendo a las personas qué es lo que puede pasar, la mayoría responde de manera positiva. Eso ha sido un error monumental y no se ha hecho todavía. Y nos va a tocar hacerlo a nosotros el año entrante en el proceso de llegar a los territorios para ir construyendo la paz, pero se ha perdido mucho tiempo. Y hoy, una de las cosas que más me preocupa a mí en Colombia, lo que está pasando, son las noticias que nos dicen no están haciendo bien ese proceso con los grupos. Entonces oímos de deserciones y oímos que el Estado no está llegando a ocupar el territorio donde estaban los guerrilleros. Si no se hace eso bien, fíjense que no estoy hablando ni siquiera de los acuerdos, si los cumple o no los cumple, que es una de las discusiones que se dan, sino que estoy hablando de la implementación. Si no lo hacemos bien, vamos a tener muchos problemas en nuestro país. Y estoy hablando desde la experiencia de nosotros aquí, en nuestra casa, donde lo hemos visto. Un proyecto profundo de cultura ciudadana. Después de todas estas décadas, con una sociedad que nosotros hemos tenido, donde los protagonistas han sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes ilegales y corruptos. Todas las personas que estamos aquí sí ya no importa la edad, todos hemos crecido en una sociedad donde esas personas han sido protagonistas de nuestras vidas. Esa es una sociedad que tiene que mirarse de manera muy profunda la forma como nos relacionamos, qué cultura hemos construido cuando esas personas han sido las protagonistas. Y eso nos afecta profundamente. Y para enfrentar esa cultura donde está la violencia y la ilegalidad como parte de nuestras raíces, para eso el antídoto se llama la cultura ciudadana, la pedagogía cívica, de la convivencia,
que entre otras cosas nos permite a nosotros aprender a ser diferentes sin ser enemigos. En Colombia no somos capaces de ser diferentes sin ser enemigos. Aquí es diferente, enemigo, enemigo, agresión. Y nuestra historia siempre nos está mostrando cómo la violencia física se ha convertido en una forma de pasar de la agresión verbal a la violencia física en minutos. Esa es una parte de nuestra historia dolorosa. Y en esa cultura que les decía, del vivo vivo del bobo, donde la trampa se convierte en un mecanismo permanente de relacionarnos, donde no se respetan las normas, donde está todo eso, nosotros tenemos que hablar de una cultura de la legalidad. Y esa es la manera de llegar desde las familias, las escuelas, el contexto grande, a hacer una pedagogía de sociedad para cambiar. Esa es una buena oportunidad que nosotros tenemos. Y la siguiente tiene que ver con la seguridad ciudadana. Estamos cerrando un capítulo y esperemos que con el ELN termine bien. De nuevo, por convicción, por principios y por experiencia. Pero aparecen otras formas de la violencia en Colombia. Entonces se da el fenómeno de la extorsión, del narcotráfico, de otra criminalidad. Y tenemos que estar muy atentos para garantizar la seguridad de las personas, que entendamos hoy, en contraposición con lo que nos tocó a nosotros, donde había una violencia de origen político, ideológico, acá es una violencia ciudadana que nosotros tenemos que entender muy bien, entender que la seguridad es un derecho y empezar a enfrentarla desde ahora para que no vaya creciendo otra vez otras violencias en Colombia y volvamos a escribir otra página de la violencia. Eso hace parte de la reconciliación. Tiene que ver los acuerdos, la pedagogía que nos transforma y evitar las nuevas formas de violencia. Esta era la violencia del pasado, que la transformamos en acuerdos. Repito, la pedagogía que nos transforma el espíritu y evitar que volvamos a escribir otra página en ese sentido. Eso se llama la reconciliación. A continuación, voy a hablar de corrupción. Y voy a ponerles acá unas imágenes antes de hacer una reflexión acerca de la corrupción, pues que está de moda. Entonces, el titular de un artículo en el periódico El País de España, la versión digital, lo escribió Marín Mircela, y dice: corrupción y transparencia, enemigos íntimos. La lucha contra la corrupción tiene que convertirse en una cuestión de ética y de actitudes y no solo de reglas. Yo creo profundamente en eso. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Todo este tiempo nosotros le hemos apostado a lo que dice esa frase de este señor que no conozco, pero que capta en forma muy sencilla lo que pretendemos. Y aquí quiero presentarles un párrafo, una respuesta de un señor que se llama Andrés Hernández. Él es el director de la organización, la ONG en el mundo que tiene la mayor visibilidad, responsabilidad y credibilidad en el tema de la lucha contra la corrupción, que se llama Transparencia Internacional. Esa es la ONG del planeta que tiene el liderazgo acerca de la lucha contra la corrupción en el mundo. Andrés Hernández es el director en Colombia de esa ONG. Y a él le preguntan: ¿cuáles son las principales formas de corrupción en el país? En el país es en Colombia. Y él responde: la primera y quizá la más grave es la forma como se accede al poder en Colombia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes lo financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice acá. Y voy para esta imagen que quiero utilizar para explicar el sentido de la lucha contra la corrupción. Yo voy por toda Colombia, montones de entrevistas en los medios regionales, nacionales, siempre. ¿Y cómo va a acabar con la corrupción? Puedo explicar de muchas formas, pero aprovecho acá para hacer un planteamiento. Primero, esta es la frase que dice aquí: de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Son los medios los que justifican el fin. Usted mire cómo llegó la persona, cómo ganó la elección y usted ya sabe cómo va a gobernar. Y cómo es la manera como se roban la plata acá, porque aquí nos metemos una cantidad de cuentos muy grandes, pero la forma como se la roban es muy sencilla. Con este y con este se juntan y arman una empresa para que gane este. Todo el mundo sabe qué significa que se juntaron estos. Y va a ganar este, y cuando este gana, tiene que llegar a pagar la inversión de los que invirtieron en la empresa. ¿Y cómo llegan a pagar? Llegan a pagar con puestos, con contratos. ¿Y qué necesitan? La impunidad, que no los cojan. Pagan para llegan a robar.
De eso no tenga la menor duda. En cualquier lugar, o si ustedes me pueden dar un ejemplo a mí, de gente que ustedes saben cuánta plata pusieron en la campaña y después gobernaron de manera transparente, sin pagar. Y se paga, repito, con puestos y contratos. Eso tiene que ver con esa expresión. Son los medios y por eso decimos nosotros, mire cómo llega. Y si usted mira cómo llega, descubre qué va a pasar. Habitualmente aquí nos quieren meter el cuento de, va a llegar este y se olvida su trayectoria. Se quiere ignorar la manera como llegó. Y todos sabemos cómo llegó y sabemos qué pasó para que ganara. Y después sabemos qué empieza a pasar cuando se llega al poder. Lo que estamos viendo hoy en Colombia corrobora esto. Una forma que yo digo, hablo en primera persona, he calificado todo esto, es la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Dentro de todo esto, dentro de toda esta expresión que tenemos acá, ustedes van a ver a los más corruptos de los corruptos, vamos para campaña, liderando, entre comillas, la lucha contra la corrupción. No se les mueve una pestaña. Ustedes han visto un corrupto de esos que nos aparecen de vez en cuando en televisión, con ojeras, con los ojos llorosos, despeinados, que miren a las cámaras y le digan, yo tengo una vergüenza muy grande, qué pena lo que yo hice. Ni uno, van todos elegantes. No he visto uno con ojeras y están supuestamente en prisión. Ni uno con los ojos llorosos, nadie, todos van compuestos, como decimos nosotros acá, o se decía antes, como unas uvas, ¿sí? Con su tremendo abogado al lado, Orondos, y van a enfrentar a la justicia. Y ese es el malestar de la ciudadanía cuando dicen, y a uno le dicen, hagamos como en Singapur, que le corten una mano a los corruptos, que pena perpetua, que un montón de cosas, que es el síntoma, la expresión de ese malestar que produce ver unas personas donde no hay distribución social, se han robado lo que se han robado y van orondos, porque tiene su tremendo abogado que les va a reducir las penas, que va a negociar de manera tal que eventualmente llegue rápido a la casa por cárcel y de pronto salir para disfrutar la plata que se robaron. Ahí está. Y nos meten el cuento, y aquí la Facultad de Derecho, y ahora estaba hablando con el rector y con algunas de las personas, el reto ético que tienen las facultades de Derecho. Estoy seguro que muchos de ustedes están estudiando Derecho. Y el derecho está bajo la mira de nuestra sociedad. Lo que está pasando es una vergüenza para nosotros como sociedad. Entonces, ¿de qué manera vamos a enfrentar todo esto nosotros? Por supuesto que las leyes se necesitan, pero en Colombia la trampa es o ha sido que para cada problema ponen una ley y creen que la ley resuelve el problema y el problema es ético de las personas que están allí. Entonces nos van a sacar una cantidad de leyes, las leyes se necesitan para la contratación, que si hace esto se acaba la puerta giratoria, que con este pliego se acaban los carteles de la corrupción, con estos cambios se acaba la contratación directa, todo eso, y nos van a decir esta es la solución. Y los que no cumplieron con la que hay, porque hoy hay leyes, ¿sí? Son los que van a decir que esa es la solución. Y ahí está la trampa de Colombia. El problema es ético y profundo. Entonces, cada que estamos hablando con eso, a mí me preguntan, diga cómo va a resolver el problema de la solución, y le digo, muy fácil. Nosotros tenemos la solución para enfrentar la corrupción. Y es, primero, no pagamos un peso por un voto. Primer punto. Entonces me miran atónitos. No pagamos un peso por un voto y después, cuando llegamos al poder, ni un puesto ni un contrato para un congresista. ¿Por qué esa es la solución? Yo soy matemático, yo no soy abogado, pero yo sé cuál es el problema para llegar. Pagan para llegar, nosotros no pagamos para llegar. Y los que pagan para llegar, puestos y contratos, con impunidad. Nosotros, si no pagamos, podemos gobernar con transparencia y podemos hacer la gestión pública de una manera totalmente diferente. Ahí está la solución. Y de esa manera se puede hacer. Lo hicimos en la ciudad de Medellín. Yo fui alcalde de Medellín y no hay un solo concejal que pueda decir que nosotros le dimos un puesto, un contrato. No hicimos coalición, aquí hay mucha gente que sabe de la política, no hicimos una coalición para que nombraran esta persona en la Contraloría, porque el primer anillo es, necesitamos el Contralor, para que el Contralor no nos vea, necesitan la impunidad, empieza con el Contraloría y Personería, y de ahí para adelante van subiendo. Ya vimos lo que pasa con las Cortes, ya descubrimos en el país que en las Cortes también están ayudando para que los procesos no se los apliquen. ¿O ustedes creen que el fiscal anticorrupción se volvió corrupto cuando conoció al gobernador de Córdoba? Por supuesto que no. Era un corrupto que no sabíamos. Imagínense ustedes, para que vean el derecho y lo que tienen que reflexionar ustedes, y discúlpenme que me use expresión, pero está el derecho, la ética de los abogados está bajo cuestión hoy en Colombia.
cuando nos dicen además que a ese señor lo escogieron porque él fue el único que pasó el polígrafo entre 8. Yo le dije, ¿cómo estarán los otros 7 escondiéndose si ese fue el que pasó el polígrafo? Calcule cómo serán los otros si ese fue el criterio para escogerlos. Entonces tenemos ese reto muy grande. Y les decía, ni un puesto ni un contrato, no hay un diputado, no hay un concejal que pueda decir que nosotros le dimos, cuando yo fui gobernante, un puesto, un contrato a cambio de nada. Pero a todos los invitamos a participar. Dime, ¿usted qué representa? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es su proyecto como persona? Y a todos, independientemente de cómo haya sido la campaña, a todos igualmente los respetamos. Lo respeté yo como persona. Y usted puede aportar con sus ideas y su capacidad que tiene. Pero aquí no hay nada para negociar. Y esa es la ruptura política que nosotros hemos hecho. Cuando yo digo, vamos sin puestos, ni un puesto ni un contrato para un congresista, y me oyen en estos términos, dice, es imposible, así no se puede. Y les pongo 2 ejemplos, y disculpen que me extienda un poco en este punto como me estoy extendiendo. Un ejemplo, le decía yo a un grupo de empresarios que me decían, no, eso suena muy bien todo. Pues sí, claro, no pagar por un voto y no dar puestos ni contratos a los congresistas, pero no es eso es imposible, porque utilizan una palabra muy elegante, la gobernabilidad, que es el mecanismo de la trampa. Eso después se llama mermelada, que es otra forma de decir todos los puestos del Estado colombiano tienen dueño, y este político es el dueño de esto, y es el de esto, y es el de esto, y así se están robando la plata en Colombia. Quitémonos esa máscara. Todos sabemos, de una manera sabemos que eso es lo que pasa en nuestro país, que por ahí entra, hay excepciones valiosas en todo lo que yo estoy diciendo. Vuelvo al grupo de empresarios, le dije, bueno, empresarios, listo, supongamos que estamos en la gobernabilidad. Entonces piensen ustedes que todos son empresarios y van a hacer un aporte para la campaña. Tú vas a hacer un aporte para la campaña. Hagámosle 10 millones. Pero entonces le decía yo, entonces usted me dice a mí, tú me dices a mí, perdón que te utilice como ejemplo, por supuesto que no tiene para cara nada de esto. Entonces usted me dice, bueno, pero yo le doy 10 millones, pero usted utilice tanto para comprar unos votos. Sí, si hay que comprar votos, entonces usted me dice cuánto nos gastamos de la plata que aporta para comprar votos. Seguramente van a decir poquitos, pues que es que nosotros no somos como todos esos otros pillos, ¿cierto? Pero nosotros entonces compramos poquitos votos. Y después, cuando ganemos, me dice, a este congresista le damos unos puesticos y unos contraticos, para usar el diminutivo que a veces se utiliza. Así no es. Eso no es comprando poquitos votos y dando poquitos puestos y contratos. Es ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Esa es una decisión que depende de nosotros, no hay leyes que nos obliguen a hacerlo. Y mi convicción, de la experiencia que tenemos, es la gran mayoría de congresistas, como pasa con concejales y diputados, la gran mayoría, cuando usted pone unas reglas y las cumple, la gran mayoría responde bien. La gran mayoría tiene capacidad para hablar del país y para representar su sociedad, pero no estamos negociando. Aquí no hay nada para negociar, es para trabajar como lo podemos hacer. Y eso se puede hacer. Cuento esta otra anécdota. El otro día me escribe por WhatsApp un amigo y me dice, Sergio, estoy muy preocupado porque me están diciendo que la campaña de nosotros no es seria. Le dije, yo llevo toda la vida que me están diciendo que yo soy un profesor, que soy muy serio, yo no canto, yo no bailo, pues chistes poquitos tengo. Yo soy un matemático, un profesor, y me dicen, ríase más. Todo eso toda la vida, o sea, me han regañado porque yo frunzo el ceño además cuando estoy en las luces, estoy concentrado. Me dicen, no, usted es muy serio y ahora me va a decir que nos falta seriedad. Me dice, sí. Le digo, explícame por qué. Porque me dicen que cuando vos estás diciendo que ni un peso por un voto, ni un puesto y un contrato para un congresista, eso no es serio. No es serio, para que ustedes entiendan cuál es el concepto de seriedad. Porque mucha gente dice, no, es que así tiene que ser. Y lo que tenemos que hacer nosotros es nos lo sacamos de encima. Y nos lo sacamos de encima, ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato para nadie. Con todos trabajamos, pero hay que cambiar esa regla. Y si no la cambiamos, estamos hablando paja aquí, porque todo el mundo sabe qué pasan las cosas. Por ejemplo, se propone, voy a tener que dar el ejemplo del presidente Santos, y es desafortunado, y no tengo ningún problema personal. Como gobernante tuvimos una buena relación con el gobierno, serios, como somos nosotros, pero se propone, por ejemplo, que se financie con recursos públicos todas las campañas electorales en Colombia. Le dije, ese es un chiste, porque nosotros sabemos que aquí, en nuestra tierra, aquí, llegan con cajas y la cantidad de plata que entra a esas campañas que no aparece registrada. El problema no es la financiación con recursos públicos o no.
es la plata que llega, que no registran y llegan en cajas y compran los votos y sabemos quiénes los compran y cómo los compran. ¿O ustedes no han visto nada? Pues todos sabemos que eso es lo que se hace acá y ahí es donde está la trampa, las cajas que no aparecen. Y lo que ha pasado dentro de este mundo de Odebrecht es que nos han contado cómo llegó una plata a las campañas que no estaba registrada, empresas que no podían aportar y no la registraron. Ahí es donde está la trampa. Ahí es donde está. ¿Y nosotros cómo lo rompemos? Pues actuando de otra manera. Toda la plata que ha llegado a las campañas, cuando yo he sido candidato, y ya van 3 veces, están registradas. Nunca hemos llegado a un tope. Toda persona que puso un peso, ahí está, registrado. Y así es como se lucha contra la corrupción. Cuando usted no tiene que llegar a pagar a los que llegaron con esas cajas, para decir, mire que le voy a aportar a su campaña, porque después esos que pusieron la plata en las cajas, le tiene que pagar con puestos y contratos, y todos sabemos cómo funciona aquí, en nuestra tierra, porque esto no es que es en la costa o algo, aquí nosotros sabemos cómo es y eso los hemos enfrentado hace 18 años. Todo esto, bueno, me voy a saltar esta, que me gusta mucho, pero esta es, todo esto es para pasar esas páginas, la reconciliación para que no se nos devuelva la página de la corrupción. Y ahora hablaba con Gustavo Gallo acá que decía, a medida que vamos avanzando en pasar la página de la guerra, empieza la sociedad a mover sus reflectores y empieza a verle la dimensión de la corrupción. Eso es lo que estamos viendo ahora. Por fortuna existen los Estados Unidos de América, imagínense ustedes. Porque toda esta investigación viene con trabajo en los Estados Unidos. Si no es la DEA la que graba al gobernador de Córdoba, que trabajó con nosotros cuando estábamos en la gobernación, él era el gobernador de Córdoba. Muchos de ustedes aquí les tocó trabajar con ellos y cómo trabajamos y cómo ayudábamos, ¿sí? Si no es por la DEA que trabaja con él, trabaja en el sentido que trabajan, nosotros no nos hemos dado cuenta de esto y todavía estaríamos como habitualmente se hacía desde Bogotá. Es que los corruptos están en La Guajira, mire que se roban la plata de los niños de la alimentación escolar, es cierto, y se murieron unos niños guayús. Y entonces esa era la indignación, que por supuesto tiene que haber indignación. Y después dicen, no, y se la roban en el Chocó, entonces La Guajira, en el Chocó, en Buenaventura, por todos los lejos se la roban. Y esa era la imagen, los ladrones están en las regiones. Y descubrimos con todo esto que los ladrones, los que valen plata en dólares, estaban en el centro. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para avanzar y para escribir una página nueva. Todo lo que nosotros hemos hecho en política y en lo público es avanzar, llegar al poder de una manera diferente para gobernar de una manera diferente y escribir una página distinta. ¿Y esa página cómo se escribe? Educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Le estamos apostando a las capacidades de la gente. Las personas, ahí es donde nos transformamos. La riqueza que nosotros tenemos es el talento que hay por todo Colombia. Por todas partes tenemos talento de personas y comunidades. Pero lo que no nos hemos dado la oportunidad es que ese talento se transforme para convertirse en riqueza. Y esta es la apuesta por eso, y eso fue lo que hicimos en Medellín y hemos hecho en todo momento en Antioquia para transformar esta sociedad, porque vamos a escribir una página nueva. Vamos a cambiar de protagonistas, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes ilegales y corruptos, han sido nuestros protagonistas, y vamos para una página distinta, maestras, maestros, innovadores, emprendedores, científicos que descubren el uso de la tecnología, de qué manera nos acercamos con la cultura para la transformación. Ahí es donde se construyen se desarrollan las capacidades que tienen las personas. Y esa es nuestra apuesta, pasar para avanzar, para construir un país distinto. Y la sociedad construye la esperanza cuando somos capaces de darle sentido a todo esto, para luchar contra las desigualdades sociales profundas que tenemos en Medellín, en Antioquia y en Colombia, desde las personas a los territorios. Todas esas desigualdades nosotros le apostamos a las capacidades para hacer la transformación, para construir un modelo de desarrollo diferente, donde el tema ambiental es la condición inicial para el desarrollo que viene a continuación, para cambiar por una política donde la locomotora minera era el principal punto para la transformación de la sociedad, para construir una sociedad donde está el conocimiento, la innovación, la capacidad de la gente, para hacer un modelo de desarrollo de esa manera, para, por ejemplo, avanzar en el tema del desarrollo rural, que es una de las oportunidades gigantescas que tenemos hoy en Colombia. Si nosotros somos capaces de conducir este proceso de paz bien conducido, el tema del desarrollo rural es una gran oportunidad para nuestro país, con todo lo que significa entenderlo. Paso todo esto y voy a mostrarles unas imágenes para repasar de Antioquia. Voy para Antioquia
y les voy a mostrar algunas cosas. Este es en el municipio de Betulia. ¿Quién sabe dónde queda Betulia aquí? Bueno, aquí está Betulia, este se llama El Tostado. ¿Cómo son nuestras montañas del suroeste? Ahí está una muestra del suroeste. En el mundo rural, la educación es distinta a la educación que tenemos en el mundo urbano, porque es un maestro, una maestra con todos los estudiantes al mismo tiempo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto están simultáneamente, no es primero de primaria por allá, segundo de primaria, sino al mismo tiempo, se llama escuela nueva para el mundo rural. Ahí están los chicos en El Tostado, en Betulia. Ese era el salón, ese era el salón, no es precisamente como este. Quienes estamos aquí hoy, todos somos privilegiados. De una forma u otra, el poder llegar a una universidad de estas ya es un privilegio. Eso no quiere decir que no hayamos tenido obstáculos y dificultades, pero ya estar acá es un avance muy grande. Y ustedes tienen una oportunidad extraordinaria con la riqueza que se construye aquí en esta universidad. Y miren cómo está hoy, así está. ¿Qué pasó? Nosotros llegamos al poder. ¿Y qué hicimos? Transformamos ese lugar y lo convertimos en esta escuela, bonita, elegante. Miren ustedes, estas son las imágenes de los niños, las niñas, ahí está la maestra y el maestro en esa escuela. ¿Qué hicimos? Cambiamos la escuela, construimos un lugar distinto para encontrarnos. Eso es una vereda pequeñita, con un número muy reducido de estudiantes. Miren los rostros de estos niñitos, si nosotros nos miramos acá, es lo mismo, ahí estamos la mezcla que somos nosotros, unos somos más oscuros que los otros, en todos los tonos, ahí están, niñitos de Antioquia, de Colombia, porque así son por todo nuestro país. Pero ¿qué hicimos? Cambiamos y ya hacemos de la escuela el eje de la transformación. Es en la escuela donde empieza a llegar el cambio a Betulia y al Tostado. Entonces hacemos una escuela bonita, elegante, digna, para decirle a la sociedad, en este lugar es donde nos transformamos. La maestra y el maestro viven allá, porque en el mundo rural tienen que tener su habitación en la escuela donde dictan las clases. Ahí viven, y es una vivienda, pues elegante su cuarto. Y la Junta de Acción Comunal y todos ellos se empiezan a reunir en este lugar y hacemos el sitio para la transformación. Que no sea el paramilitar, el guerrillero o el corrupto el que era el personaje de referencia en nuestra sociedad, sino vamos a hablar de la maestra y el maestro. Allá llegamos con el programa para mejoramiento de la calidad de la educación, con las maestras y los maestros en la educación rural, y llevamos todas las herramientas que tenemos que llevar a ese sitio. ¿Qué hicimos? Llegamos nosotros al poder y le damos sentido a ese poder para empezar a transformar, y empieza desde la dignidad del espacio, y así la comunidad se va transformando. ¿Cuál es el orgullo de una familia que ve que su hijito y su hijita va a un lugar bonito? Pasa de ese colegio que tenían a este lugar. Ese es un mensaje potente de la sociedad, que le estamos diciendo, vamos a pasar de página, vamos a cambiar de protagonistas. Miren más cosas de nuestra tierra. Esto es en Yarumal, Cedeño. ¿Quién sabe qué es Cedeño? ¿Alguien ha ido aquí a Cedeño? ¿Alguien ha ido? Seguro que no, porque allá no podía entrar. Ahí quedó la escuelita. Bonita, elegante, sencilla, pero digna. Esos tienen, ¿se acuerdan que lo primero que yo puse aquí en el esquema fundamental aquí decía dignidad, respeto, reconocimiento y capacidades acá? Esto se llama dignidad y rompemos con esa idea, y eso lo hemos hecho, que por el hecho de que las personas sean humildes, cualquier cosa que le des ganancia. Falso. Nosotros hacemos lo más bello para los más humildes y empezamos a construir la dignidad de las personas. Estos chiquitos están con su uniforme, son poquitos, empiezan de nuevo a ir a la escuela, allá llevamos la alimentación escolar y vamos haciendo desde la escuela el espacio para la transformación. En esa época allá era el terror, el miedo de salir, y vamos encontrándonos desde otra perspectiva, pero nos vamos encontrando con la educación. Sigo. Voy para bien lejos. Aparte de Rafael Nanclares, ¿quién ha ido a Peque aquí? Porque trabajaban en la gobernación -1. Si no, no hubieran ido. Yo no había ido a Peque antes de ser gobernador. Cuando íbamos a ir en la campaña me dijeron, no le garantizamos la seguridad, porque nosotros íbamos por tierra. Peque queda en la Quinta Porra, queda entre estas montañas, y ustedes miren esas carreteras para llegar a Peque. Vamos para Peque, atención, vamos a llegar a Peque, Antioquia. Yo me divierto mucho porque en toda Colombia yo le pregunto a la gente, ¿quién ha ido a Peque? Y no han oído el nombre y la gente se queda callada, y yo les digo, no puede ser, ustedes no han ido a Peque, no saben qué es Peque.
y la gente siente como una culpa. Le digo, no se preocupen que nadie sabe, ni en Antioquia. Miren que estamos en Antioquia y aquí han ido a Peque porque trabajaron en la gobernación de Antioquia fundamentalmente. Vamos para Peque, ahí está Peque. Esos son montañas. Para llegar a Peque por esas montañas de nosotros es impresionante. Ellos dicen, nosotros somos la verdadera capital de la montaña, no es Medellín, es Peque, miren lo que son montañas. Y es muy lindo, pero para llegar allá, pues imagínense cómo es esa vía entre Uramita y Peque. Yo no sé cuántas veces le han empezado. Yo espero que haya avanzado Rafael. Rafael Nanclares, que está acá, fue secretario de Infraestructura, y el papá y la familia es de Uramita. Entonces yo espero que hayamos avanzado muy bien en todo eso. Vamos para Peque. Ahí está Peque, como son nuestros pueblos, siempre al lado de una quebrada, un río. Y ahí está el pueblito que se estableció, allá llegaron buscando oro, como han llegado o como llegaron a tantos lugares de nuestro departamento de Antioquia. Nuestra historia tiene el oro en las raíces. Vías terciarias, en muchas partes de Colombia. Yo muestro esto y no se lo pueden creer. No saben qué es un camino de herradura, son mulas. Y en Peque todas las vías eran de esta naturaleza. Nosotros avanzamos con rieles, con placahuella, avanzamos bastante, pero este es el mundo rural al que nosotros no llegamos o mucha gente no tiene ni idea que existe. Y esta es una fiesta en Peque. Yo me divierto mucho, aquí estamos en Antioquia y nosotros todos somos montañeros, fundamentalmente somos montañeros. Y nuestras raíces tienen mucho que ver con nuestras montañas. Entonces, cuando yo estoy en otras partes, imagínense a mí explicando esto en Boyacá. Yo lo estoy diciendo, o en Arauca. Este es el montañero del siglo XXI. Este muchacho está allá, es una fiesta que tenemos en Peque, y está él y dice, yo soy el montañero del siglo XXI. Ahí tiene la bestia, el carriel, el sombrero, pero tiene el celular, tiene unos chips, tiene computadores, y yo soy del siglo XXI. ¿Cuánta gente se murió en Peque sin saber qué había detrás de esas montañas? ¿Ustedes se imaginan esa lejanía para saber qué pasaba detrás? Bueno, y estamos en una fiesta por algo que nosotros hicimos, que ha sido sujeto de discusión, que el actual gobernador quiere acabar porque lo hicimos nosotros, que se llaman los parques educativos. Y voy a explicar cómo hicimos los parques educativos. Primero, una convocatoria pública donde convocamos a los municipios a que participen para construir un parque educativo. El parque educativo es la expresión de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura que vamos a llegar a nuestros pueblos. Y convocamos, lo primero es, no soy yo como gobernador dándole un parque educativo a Peque o a nadie, porque nosotros no damos nada. Estos son los recursos públicos. Esa idea de que yo estoy dando es la perversión de entender la política. Aquí está el alcalde de Bagre, que no votó por mí. Y el Bagre se ganó un parque educativo, pero se lo ganaron participando. ¿Y cuáles eran las condiciones? Primero, el municipio presenta su propuesta. El municipio tiene que decir, aportamos el lote, este es el lote que ponemos. En segundo lugar, se presenta el municipio con sus maestras y maestros, con los empresarios en el nivel que haya empresarios en la actividad productiva en el municipio, todos presentan la propuesta educativa para el municipio, la propuesta de productividad para el municipio, para ver qué se va a hacer. Y ahí se convierten en protagonistas, maestras y maestros, rectores, y todos trabajando con la alcaldía, presentan una propuesta y le decimos, a esto es lo que le queremos apostar nosotros en Peque. Y en la otra componente era la participación de la comunidad y el compromiso del municipio para aportar recursos para el sostenimiento del parque. Entonces hacemos una convocatoria y no los escogemos nosotros llamamos a un jurado externo que escoge las mejores propuestas. ¿Por qué podemos hacer esta política? Porque nosotros no tenemos que llegar a pagar. Nosotros no tenemos que llegarle a pagar al alcalde del Bagre, ni de Peque, ni de Vigía del Fuerte, que no votaron por mí. Nosotros llegamos a gobernar con las personas y le decimos, no hay puestos ni contratos, usted puede participar y tiene todo el derecho y participa y lo voy a respetar y nos vamos a respetar. Así se cambia la política. Y esos parques educativos se los ganaron los que se los ganaron. No hay uno solo que pueda decir que nosotros le hicimos un favor o que pasamos una forma de que se lo gane de manera tramposa. Y así se rompen las cosas y participó la comunidad desde el día 1. Todo este proceso ya tenía toda la comunidad participando. Vamos para Peque, y en Peque, este es el parque educativo de Peque, se lo ganaron, y ese es su diseño del parque educativo de Peque. Y en ese parque, en esas montañas,
donde construimos el nuevo espacio para encontrarse, es un mensaje potente, en particular para jóvenes, decirle, aquí nos vamos a transformar. Porque Peque, por supuesto, nadie sabe nada de Peque, queda lejísimos, y cuando se sabía estaba asociado con una masacre, pasar a los guerrilleros, pasar a los paramilitares, que es la forma como nos enteramos nosotros de tantos lugares en Colombia, porque pasó la destrucción, y aquí es el nuevo espacio para que pueda volver a soñar, y llevamos los programas a ese lugar para incorporar y hacer la transformación de la gente. Ese es el sentido de todo este trabajo. Allá en Peque, vi esto, están bailando ballet en Peque, Antioquia. Yo tengo una hija que cuando era una niñita de 4 años la pusimos en clases de ballet. Hoy es una mujer y sigue bailando ballet. Entonces yo en ese entonces vivía en Bogotá, donde yo era profesor de la Universidad de los Andes en matemáticas. Yo la acompañaba al ballet, yo llevaba mi libro, ella bailaba, hacía pues su práctica de ballet y la acompañaba y después nos íbamos para la casa. Entonces yo veía desde pequeñita su práctica. Cuando vi esto en Peque dije, no puedo creer, ballet en Peque. Pues efectivamente, entonces me fui a hablar con esa muchacha que está allá y le dije, profesora, cuéntame, ¿dónde bailaste tú? Y me dice, yo nunca he bailado ballet, yo no sé bailar ballet. Y dije, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo está enseñando? Me dijo, por internet. Yo me retiré, miré lo que estaban haciendo, de acuerdo a lo que yo había visto, que he visto mucho en la vida por razón de mi hija, decía, me parece que lo están haciendo bien. Yo estaba haciendo una presentación y puse esta imagen en la Universidad Católica de Oriente, acá en Río Negro, en enero. Y cuando yo expliqué esto, una mujer que estaba allá al fondo me levantaba la mano y yo le decía, ya voy a acabar, me falta muy poquito. Y me decía, yo la veía que levantaba la mano y no atendía cuando yo le decía que tranquila, que ya iba a acabar, que ya enseguida empezamos a conversar. Y yo dije, pues hable porque le va a dar un infarto aquí, algo le va a pasar. Y pues yo la veía muy apresurada. Y me dice, doctor, usted no me reconoce a mí. Yo era la directora del Parque Educativo de Peque. Le dije, qué pena, yo la dejé por allá entre esas montañas de manga sisa y ahora la estoy viendo aquí de suéter, yo no me acuerdo. Me dijo, pero no importa, yo le voy a contar de esa muchacha. Cuando ella le dijo a usted que por internet, lo que ella hizo fue una revisión exhaustiva en todos los medios digitales. Preparó, estudió, pensó, organizó, vio videos, hizo toda la cosa y preparó un curso de ballet para Peque y ella lo estaba presentando de acuerdo a lo que había estudiado y la manera como lo había construido. Pero me dijo, pero eso no es nada. Ella hizo la carrera por internet, digital, psicóloga. Ella es una psicóloga. Y desde allá, utilizando los medios que tenía, hizo su carrera. Me dijo, pero eso tampoco es nada. Hoy ella, en esta universidad, no estaba ahí, yo quisiera volver a verla, ella se ganó una beca para hacer la maestría en psicología. ¿Por qué cuento yo esa historia y qué pasa cuando yo la cuento por toda Colombia? Porque le estoy diciendo, escoja el sitio más remoto que usted puede encontrar en su lugar. Para nosotros, Peque es tal vez de los sitios más difíciles de llegar a un municipio en Antioquia, probablemente Peque es uno, si no es el más difícil, está entre los 3 más difíciles de Antioquia. Ahora les voy a mostrar otro. Y allá se puede llegar, y en cualquier rincón de Antioquia, de Colombia, de los barrios de Medellín, hay gente con talento. El problema de nosotros no es el talento. El problema de nosotros es construir las oportunidades para que ese talento se pueda transformar. Esa muchacha es un ejemplo de lo que pasa en todos los rincones de Colombia. Y de Peque paso por esta imagen que es conmovedora. Estamos en Pueblo Bello, corregimiento de Turbo, Antioquia. Yo pregunto, si yo les digo a ustedes Urabá, ¿qué imágenes les viene a la mente? ¿Qué palabras se les viene a la mente? Violencia, banano, masacres. Eso es lo mismo en toda Colombia. Así como nadie sabe qué es Peque, cuando yo digo Urabá es violencia, banano, masacres. Esto es en Urabá, en Turbo, un corregimiento de Turbo. Acá está Santiago Londoño, nuestro secretario de gobierno en la gobernación de Antioquia, y nosotros llegamos a este corregimiento. En ese corregimiento, en 1994, un señor antioqueño que tenía una finca en los límites de Antioquia y Córdoba, cerca de San Pedro de Urabá, a ese señor dijo que le habían robado 43 vacas.
Y entonces dijo, por cada vaca que me robaron, me asesina a una persona en Pueblo Bello. Hicieron una masacre. Las 43 vacas, él dijo que eran de Pueblo Bello, 43 personas asesinadas en Pueblo Bello en una masacre. Y el señor tan famoso se llamaba Carlos Castaño. Los paramilitares, la forma como se construyeron y se hicieron tantas masacres por nuestro territorio en Pueblo Bello 43. Después pasaron las guerrillas y barrieron con ellos. Nosotros llegamos allá con el programa de reparación, de trabajar con las víctimas, una reparación colectiva. Ese pueblito, ese corregimiento, todos estaban destrozados. Ustedes no se imaginan lo que significaba el detalle de lo que fue esa masacre y lo que les pasó a ellos. Y nosotros llegamos por la Secretaría de Gobierno a reparar a esa comunidad. Se construyó este espacio, un centro social, y le pusieron como nombre Remanso de Paz. Allá en Remanso de Paz, lo primero que ustedes encuentran es el muro de la memoria. A las familias les dieron una tela en blanco y en colores tejieron los nombres de sus hijos, de las personas que querían desaparecidas. Yo siempre llego acá, Alejandro Burgos, a Miguel García, aquí dice masacre, el 26 de junio de 1999. Y sus familias pusieron ahí, en colores, el recuerdo de sus hijos e hijas, sus familiares. Este señor es un campesino de allá. Más pobres es muy difícil encontrarlos. Más pobres, muy difícil. Y ahí está el campesino buscando a su familiar desaparecido. En ese espacio después viene el trabajo con la comunidad. Vamos a reparar, reconocer el dolor, reconocer las víctimas y después avanzar para empezar a transformarse. Tenemos el proyecto de programas productivos que lo hicimos allá con gente extraordinaria que sabe trabajar con todo esto. Y aquí voy llegando al final. Voy para Vigía del Fuerte. Ese es el río Atrato, esa es la selva. De este lado está el Chocó, del lado izquierdo, y del lado derecho está Antioquia. ¿Quién ha ido a Vigía del Fuerte? 3 de acá. Hay otros de la gobernación que ya no les da la pena levantar la mano. Vigía del Fuerte es, junto con Murindó, uno de los 2 municipios más pobres de Antioquia. Para llegar a Vigía del Fuerte tiene que llegar por el río o con un vuelo privado, porque no hay vías para llegar. O sea, para llegar a Vigía del Fuerte es un lío tan grande como llegar a Peque. Y ustedes van bajando por el río y encuentran a Vigía del Fuerte acá. Este es Vigía del Fuerte, es el casco urbano, son cerca de 4.000 habitantes, 92% afros, negros, 6% indígenas y mestizos, el 2% restante. En Colombia nadie sabe Vigía del Fuerte, pero siempre les cuento que si usted sigue por acá, un poquito más abajo, casi acá diagonal, del lado del Chocó, hay un pueblo que todo el mundo conoce y se llama Bojayá. Lo mismo, unos se asentaron de un lado del río y los otros del otro lado del río, son iguales. Y Bojayá la recordamos porque allá hubo un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros. Las FARC tiraron un cilindro bomba, cayó en la iglesia donde estaba la comunidad, 130 muertos. Otra masacre. Vamos para Vigía del Fuerte y vamos a ver cómo llegamos nosotros allá. Ese es el puerto, esa es la entrada a Vigía del Fuerte porque es por el río y ese es el puerto de entrada a Vigía del Fuerte. Esa es una imagen de Vigía del Fuerte, es la selva. Esa selva que hace parte del Chocó biogeográfico, pues la naturaleza es extraordinaria. Muchas de las construcciones son palafitos, hay que poner las casas en zanco porque la selva crece, la lluviosidad que tenemos allá es extraordinaria. Ese es un ejemplo de alguna parte de Vigía del Fuerte donde están las aceras para llegar a la casa. Nosotros dejamos en la construcción un acueducto porque donde más llueve no había agua potable. No sé cómo vaya el acueducto, no sé si Rafael tiene alguna información. Bueno, para la próxima. Todo lo que yo he dicho acá, todo, así como expliqué lo de los parques educativos, que fue una convocatoria y que para ganarse el parque educativo tenía que trabajar la alcaldía, la comunidad, todos tenían que juntarse para lograr ganárselo y después construirlo. Todo lo que nosotros hemos hecho desde que arrancamos, desde las calles de Medellín, cuando empezamos a caminar y la transformación que hemos liderado, siempre ha tenido la comunidad participando desde el comienzo. Son los medios los que justifican el fin. Nosotros no hacemos esto para que entren. Mire que les hice un colegio
La comunidad desde el primer día está participando en la construcción del colegio y así se va transformando. Cuando abrimos el colegio hay una fiesta, porque es algo que conseguimos, no es que nos dieron. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Es muy distinto cuando usted entiende la política. Me dieron o yo construí trabajando para transformarme. Ahí está la esencia de la transformación de nuestra sociedad, en eso que estoy diciendo. Hicimos un plan de aceras, en unas partes construimos unas aceras de concreto, es como haber hecho superautopistas en Vigía del Fuerte. Por ahí puede pasar en bicicleta, puede pasar hasta un mototaxi. Y en todos los colegios de Antioquia, todos, en todos los municipios hicimos en cada uno el pacto por la calidad de la educación. En cada lugar llegábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es la educación en Vigía del Fuerte? Más pobre de Antioquia, y la educación, si nosotros miramos por los parámetros tradicionales, pésima. ¿Qué hacíamos nosotros? Estamos muy mal en todo. ¿Qué hacemos? Pues trabajar. ¿Y cómo hacíamos para trabajar nosotros y para convertir el tema en un tema del municipio? Aquí está la alcaldesa, el equipo de la alcaldesa con nuestro equipo de educación, y en cada colegio un pacto por la calidad. ¿Y qué hacíamos? Llamamos, ¿dónde están las maestras y los maestros? Aquí están, la rectora. ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde están las familias? Esta es la situación que tenemos hoy aquí en Vigía del Fuerte, en este colegio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar, nos vamos a poner un reto. Y entonces identificábamos el reto y cada quien, ¿usted cómo responde para ese reto que tenemos acá para mejorar? No es que me va a llegar el gobernador a resolverme el problema, ni me sentaba yo allá a esperar a que Gina Parodi nos dijera qué teníamos que hacer en Vigía del Fuerte, sino ¿usted cómo responde? ¿Usted cómo responde? ¿Usted cómo responde? ¿Cómo trabajamos todos? Tenemos un reto conjunto y vamos a mejorar. Y empezamos a avanzar. Yo no sé cuánto tiempo nos va a tomar para que en Vigía del Fuerte salgan las mejores personas en matemáticas en Colombia. Pero nosotros empezamos a hacer la transformación cuando convocamos a toda la comunidad a decir, aquí vamos a trabajar juntos. Y nos poníamos unos retos. Y de esa manera en todo ese pueblo estaban hablando de educación, lo que nunca les había importado, nunca. Pero nosotros lo convertimos en un tema de transformación de la comunidad. Siempre donde nosotros fuimos estaba la fiesta de la educación. Siempre ese mensaje. Yo siempre como alcalde, como gobernador, siempre yendo a una institución educativa, siempre con maestras y maestros al lado, siempre con rectores. Estamos diciendo a la sociedad, estos son los protagonistas que nosotros queremos. Y es una validación política. Cuando el gobernador llega a algún lugar y a lo donde va es al colegio, estamos dando un mensaje a todos esos niños, esas niñas, a todas esas comunidades. Peque se ganó un parque educativo, Vigía del Fuerte se ganó un parque educativo. Este es el parque educativo de Vigía del Fuerte. Es en la selva. En Peque está entre las montañas. Ustedes vieron con piedra, concreto y vidrios. En la selva, físicamente en la selva, es otra construcción. Lindísimo. Elegante. Ese es el salón para la comunidad. Si no lo cuidan, este y el de Peque, como ha querido hacer la gobernación de Antioquia, se caen todos. El que no lo cuiden se cae. Si esta universidad no la cuida, se cae. Y allá está ese parque lindísimo, elegante para una comunidad que jamás en su vida había soñado que podía tener un lugar de esta naturaleza. Ese fue el día de la fiesta de inauguración. Ese parque educativo le pusieron un nombre, Parque Educativo Saberes Ancestrales, por una razón muy profunda, porque lo que ha pasado con la población afro, negra de Colombia, es una de las barbarias de la humanidad, no de Colombia, sino de toda América Latina. En América Latina no había afros. Los trajeron del África, donde los cogían en su lugar, les ponían unas cadenas, los metían en unos barcos y aquí los vendían como esclavos. Eso es la barbarie. Aquí no había ni uno. Nosotros teníamos unas poblaciones indígenas y ese recuerdo está ahí. Y eso es una herida que no se ha sanado porque hay mucho de la humanidad con respecto a lo que pasó a esa barbarie. Ese día, esa fiesta, impresionante. La alegría, la comunidad que tiene sus formas, su transformación, saberes ancestrales. Ahí están las comunidades, están participando, están en un lugar nunca soñado, que nosotros vamos llenando con la alcaldía, la gobernación, de los programas que tienen que ver con educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Ahí pasaban. Yo tengo muchos recuerdos de Vigía del Fuerte. Yo nunca en mi vida había ido a Vigía del Fuerte. Ya después como gobernante fui en varias oportunidades y ver lo que va pasando en un pueblo cuando se le apuesta a la transformación es mágico. Este es uno de los ejemplos que a mí me parece muy lindo.
Cualquier cosa que a usted le duela, allá le tienen una hierba que le arregla el problema. Y ese es un saber. Y lo transmiten las abuelas a los nietos, a las nietas, y explican con sus plantas y tienen toda esa explicación. Esa era una forma de transmitir un saber ancestral dentro de todo esto. Ustedes hablaron de Urabá y dijeron violencia y banano. Y ninguno de nosotros acá habló de los deportistas. Catherine Ibargüen, ¿de dónde es? De Urabá. La gran mayoría de deportistas que han sacado títulos olímpicos en Colombia vienen de la región de Urabá y son afros. Y fíjense que a nosotros antioqueños se nos olvidó todo el valor que han tenido. El mejor jugador de la selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado del Medellín, viene de Necoclí. ¿O no es el mejor jugador de la selección Colombia Cuadrado? Pero lo quiero señalar, porque allá decimos una pequeña unidad deportiva, porque en ese contexto el deporte siempre ha sido una expresión. Fíjense ustedes que el deporte y la música, entre otras cosas, han sido mecanismos donde los pueblos afros se han destacado, porque es ese esfuerzo individual, con ese talento extraordinario que se puede expresar rápidamente dentro de todo eso en una sociedad que no ha construido las oportunidades para un pueblo que ha sido discriminado en muchas formas en nuestro país. Y termino con esta imagen. Esto es banano, ya me fui de Vigía del Fuerte, me voy para Apartadó. Todo esto es banano. Pero aquí en la mitad de todo este banano está este techo rojo y es la ciudadela universitaria de la Universidad de Antioquia en Urabá que construimos nosotros. En esa Urabá, que todo el mundo ve, y entonces hoy en Colombia se habla, cuando se habla de Urabá, hablan de Otoniel, alias Otoniel, los del Golfo, los urabeños, los Úsuca, todos esos nombres que han dado a ese mundo criminal, horrible, tremendo en nuestra tierra. Y nosotros, como Gobernación de Antioquia, dentro de nuestro proyecto Antioquia la más educada, allá construimos con los alcaldes de la región que aportaron recursos de la regalía una sede de la Universidad de Antioquia. Y el mensaje era este, y nosotros lo tenemos que tener presente. Aquí ha habido una violencia, pero todo joven que entrara, que pasara a la Universidad de Antioquia tenía una beca. Y nosotros íbamos a enfrentar en una de las componentes, operación, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene la operación de policía para buscar a los criminales, Agamenón, y nosotros llegábamos al mismo tiempo y aquí está lo mejor que tiene Antioquia, que es la educación y la Universidad de Antioquia. Siempre estamos diciendo, en esta sociedad pongamos la educación en alguna de sus formas como parte de la transformación. Esto no se resuelve solamente con la intervención militar, no se va a resolver así, tiene que ir de la mano de las oportunidades y la educación es el camino para hacer esa transformación. Y por eso, pues decía Universidad de Antioquia, igual oportunidades. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes esta ciudad. Gracias.